¿Cómo están? Vamos ahora con este video y esta clase ligado con el libro, una reseña, un breve análisis del libro 50 clásicos espirituales del autor australiano en lengua inglesa, Tom Butler Bowdon. Uno de los libros que tengo en mi biblioteca, uno quizás de los más importantes que he leído y que permanentemente estoy revisando porque es un libro que lo puedes leer permanentemente, es como un manual para guiarte a través del mundo de la espiritualidad. Y digo espiritualidad cuando es más allá de las religiones, es decir, que la espiritualidad saca la esencia y lo mejor de las religiones y te conecta con la esencia de ti mismo también, con ese lado oculto, místico, esotérico de cada uno de los individuos, de los seres humanos, que te conecta contigo mismo a través del autoconocimiento. Entonces, este es un libro que te invita a ello, a hacer un viaje adentro de ti mismo para que te conozcas. Entonces, la espiritualidad, en términos generales, está fuera de dogmas religiosos, es decir, se basa en muchas religiones, pero saca la esencia de esas religiones para que te conectes contigo mismo, libre de dogmas, libre de grupos religiosos, de dogmas, de fundamentalismos, etcétera. Entonces, habla de 50 clásicos de la espiritualidad. Es una reseña de libros más importantes sobre este tema y que está escrito muchos de estos clásicos por filósofos, escritores, científicos, etcétera. No voy a abordar los 50 clásicos porque este libro podría dar para dos, para tres, para cinco clases. Hablar de todos los 50 clásicos o 50 libros de espiritualidad, la reseña de 50 libros de este género, de este tema. Por ello es que yo, para hacer un pequeño análisis de este libro, una reseña, he tomado únicamente 10 de los más importantes y de los que con los cuales yo un poco más estoy familiarizado. Evidentemente que dentro de los 10 que ves en pantalla, 10 clásicos, algunos conozco más que otros. Por ejemplo, los dos primeros no tengo una aproximación ni conocimiento muy fuerte, como son Confesiones de San Agustín y las moradas de Teresa de Ávila. Pero sí tengo conocimiento, es más, tengo el libro de Recuerdos, Sueños y Pensamientos de Carl Gustav Jung, que también lo leo permanentemente. No es que lo he terminado, a veces me salto de una página a otra, no es que lo he hecho continuamente, pero siempre lo estoy revisando porque sí, una de, por no decir mi mayor especialidad dentro del campo de la psicología y de otros campos, de la espiritualidad, de la mitología, pues evidentemente es Carl Gustav Jung. Y uno de sus libros más importantes es este de aquí, Recuerdos, Sueños y Pensamientos, que fue escrito en alemán en 1961 y en la versión en español me parece que el primero ya salió en 1964 en España y después en la Argentina. Entonces, este es uno de los libros que más tengo conocimiento y más de todos los que vas a ver aquí. De ahí encuentros con hombres notables de George Gurdjieff, uno también de los grandes místicos del continente euroasiático. No he profundizado mucho su obra, conozco términos generales sobre Gurdjieff, pero uno que sí lo leí hace algunos años, algunas cosas ya no me acuerdo, pero es importante este libro, Autobiografía de un Yogi de Paramahansa Yogananda. Entonces, sí tengo como tres, cuatro libros de Paramahansa Yogananda
Creo que es uno de los grandes maestros de la India, de Oriente, de la filosofía oriental. Por ejemplo, hay otro libro aparte de autobiografía de un yogi, que ese sí lo he leído, es más corto y me pareció extraordinario, se llama El Yoga de Jesús. Y hay otro que lo he leído por partes, se llama La Segunda Venida de Cristo, del mismo autor. Entonces, este autor para mí también sí tengo más conocimiento que los otros, además de Carl Gustav Jung, que es el que más, es el autor que más me he especializado y que estoy haciendo incluso unas investigaciones académicas sobre la vida y obra de Jung. De ahí tenemos Siddhartha de Hermann Hesse, que fue amigo y colega también de Carl Gustav Jung, por ejemplo, un gran escritor, ha escrito varios libros, como El Lobo Estepario también, de Hermann Hesse, Viaje a Oriente. Entonces es un gran maestro y conocedor de la obra de Carl Gustav Jung, es Hermann Hesse. Las puertas de la percepción de Aldous Huxley. Eh, Me parece que de este autor he leído, lo leí hace muchos años, un libro de él, no este de aquí, pero he leído otro que se llama, a ver si me acuerdo el nombre, El Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Ese lo leí en mis épocas universitarias, es decir, hace más de 15 aproximadamente, sí, hace más de 15 años. Entre 15, hace 15 y hace 20 años leí un libro de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz. De ahí tenemos de Carlos Castaneda, que también me he leído uno o dos libros, no, casi tres libros de Carlos Castaneda he leído. Y además he visto muchos videos, eso sí, de la vida y la obra de Carlos Castaneda. Pero aquí hace una reseña Tom Butler Boudon de este libro Viaje a Ixtlán, uno de los libros más importantes. Personalmente no me lo he leído, de la gran obra del escritor Carlos Castaneda, o Carlos Castañeda, como quieran llamarlo. De Ken Wilber, La teoría del todo, un gran maestro del budismo, de la psicología transpersonal. Ken Wilber, tengo un cierto conocimiento, me parece que alguna vez comencé a leer un libro, he leído párrafos y artículos de su vida y de su obra. No he leído muchos libros, alguna vez leí uno, pero no lo terminé porque era largo y lo tengo en mi biblioteca de Ken Wilber. Pero aquí lo pone este de aquí que se llama La teoría del todo, que no tengo conocimiento, pero hace una reseña Butler Boudon en este libro de 50 clásicos espirituales. Y otro que tampoco me terminé de leer porque hay unas cosas que son un poco más complicadas, pero la esencia de este libro sí lo tengo claro. El Tao de la física de Fritjof Capra. Fritjof Capra es un físico, gran investigador de las culturas y de la filosofía oriental de la India, como el budismo, el hinduismo, etcétera. Y él aplicó esos principios y los analiza con la física y especialmente con la física cuántica, con la física de micropartículas o de partículas subatómicas. Y este libro habla justamente de los temas de la energía, desde un físico conocedor del taoísmo, del hinduismo, del budismo, y en este caso aplica los principios del taoísmo en la física. Por eso es que su libro es El Tao de la física. Este es uno de los libros que también sí he leído. De todos estos 10, he leído Recuerdos, Sueños y Pensamientos de Jung, he leído Autobiografía de un Yogi y he leído El Tao de la Física de Fritjof Capra. Son los tres que tengo más conocimiento de estos 10, pero pues evidentemente hay otros autores como Gurdjieff, como Hermann Hesse, Aldous Huxley, Carlos Castaneda, que son también para mí importantes y los he seleccionado de todos los 50 clásicos que nos recomienda este gran libro de Tom Butler Bowden. Creo que es como un manual, una guía para conocer las perspectivas
espirituales, tanto en Occidente como en Oriente, como en el norte, como en el sur del planeta Tierra. Hasta ahí, amigos, y ahí está Butler Baudon. Es un libro de ensayo y de divulgación, un escritor nacido en el 67 en Australia, licenciado en política, historia y economía, divulgador de temas de autoayuda, de negocios, de filosofía y especialmente su serie de libros, porque es una serie de 50 clásicos, desde el año 2003, traducida a más de 15 idiomas, y desde el 2007-2008, si no me equivoco, pues han sido traducidos al español muchos de sus libros. Aquí está la serie de 50 clásicos, además de la de 50 clásicos espirituales, 50 clásicos de autoayuda, 50 clásicos de psicología, 50 clásicos de los negocios, 50 clásicos de filosofía, de prosperidad, etcétera. Entonces es una serie de libros denominado 50 clásicos, donde que te recomienda y hace una reseña de varios de los libros en los temas que él maneja. Bueno, y hasta ahí, amigos. Pueden escribirme a mi correo electrónico, que lo ven en pantalla, para consultas, observaciones, sugerencias. Si desean, pueden adquirir mis libros que están en Amazon, o directamente, si estás en cualquier, bueno, si estás en el Ecuador, libros físicos, también me puedes escribir mis libros físicos, o también mis libros digitales en cualquier parte del mundo a través de pagos en PayPal o plataformas similares. También estamos en Tabú Asesorías, en la página web tabuasesorías.com, en las redes sociales, especialmente en YouTube. Estamos como Tabú Podcast con Elvis Orellana Espinosa en YouTube, donde que tenemos varios videos. Cuídate mucho, pasa bien. Chao, chao.